¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, mis chavales guapos, hermosos. El día de hoy vamos a ver el tema divisibilidad entre 9. Abran su libro, página 28, sesión 4. Iniciamos copiando el siguiente criterio que dice un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Ejercicio 1. Verifica con tu calculadora cuáles son números divisibles entre 9. Enciérralos en un óvalo. ¿Ok? Nos dan todos estos números. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a tomar su calculadora y vamos a dividir 63,648 entre 9. Y nos vamos a dar cuenta que nos da número entero, es decir, no tiene ningún decimal, así que lo vamos a encerrar. Vamos con el siguiente, 5,346 entre 9 también nos da un número entero, lo encerramos. 91,081 no nos da un número entero, háganlo en su calculadora, Por consiguiente, no lo vamos a encerrar. 7,452 entre 9 sí nos da un número entero, así que lo encerramos. 114,209, no nos da un número entero, no lo encerramos. Y 203,518 tampoco nos da un número entero, así que no lo encerramos. En la diapositiva anterior, lo que escribimos decía que un número es divisible entre 9 si nosotros sumamos sus cifras y es también un número divisible entre 9. Entonces, vamos a corroborar. Ya sabemos cuáles son divisibles y cuáles no. Corroboramos, ¿ok? La suma del primer número nos da 27. 9 por 3, 27, así que sí es divisible. Perfecto. 5 más 3 más 4 más 6 me da 18. Así que también es divisible entre 9. Muy bien, seguimos. 9 más 1 más 8 más 1 me da 19. Perfecto, 19. No hay un número que multiplicado por 9 me dé 19. Así que estamos bien porque no lo encerramos. 7 más 4 más 5 más 2 me da 18. Entonces, sí lo encerramos porque sí, 9 por 2, 18. Por supuesto que sí es divisible entre 9. 2 más 4 más 2 más 9 me da 17. No lo encerramos porque no hay un número que multiplicado por 9 me dé 17. Y el último, 2 más 3 más 5 más 1 más 8, me da 19. Tampoco lo encerramos porque no es divisible entre 9. Con esto dice, ¿qué características tienen en común los números que son divisibles entre 9? La suma de los dígitos es divisible entre 9. Establezcan un criterio que les permita determinar cuándo un número es divisible entre 9. Anótenlo. Una cantidad es divisible entre 9 cuando la suma de los dígitos de una cifra es divisible entre 9. ¿Ok? Continuamos con el ejercicio 2 que dice, usa los aprendizajes que has adquirido para completar la siguiente tabla. El primer enunciado nos dice, si un número es divisible entre 2, también es divisible entre 4. Es falso. ¿Por qué? Un ejemplo, 842 entre 2 termina en par. Por consiguiente es divisible entre 2 y me da 821. Pero 842 entre 4, recordemos la divisibilidad de 4, que es los últimos dos números deben ser divisibles entre 4. No se cumple. 42 entre 4 no es divisible. Entonces, por supuesto, esa cantidad tampoco. Así que es falso. Si un número es divisible entre 4, también es divisible entre 2. Ahí sí, es verdadero. Porque los números divisibles entre 4 terminan en par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Entonces,
tenemos que 16 entre 2 es igual a 8, 16 entre 4 es igual a 4, ¿ok? Si un número es divisible entre 3, también es divisible entre 6. Falso. Porque un número divisible entre 3, un número divisible entre 6 debe ser también divisible entre 2. Entonces, si tenemos 3 entre 3, lo puedo dividir entre 3, que me da 1. Pero 3 no es divisible entre 2. Y 3 entre 6, pues tampoco es divisible porque me da 0.5. Si un número es divisible entre 6, también es divisible entre 3. Ahí sí, para que vean, es verdadero, porque cumple el requisito. En el momento en que es divisible entre 6, ya estamos cumpliendo con el requisito de que sea divisible entre 3. Entonces, por supuesto que es verdadero. 6 entre 6 igual a 1, 6 entre 3 igual a 2. Si un número es divisible entre 3, también es divisible entre 9. Falso. Es cierto que debemos en ambas para la divisibilidad sumar sus cantidades, pero no quiere decir que van a ser divisibles, porque es entre 3, es entre 9. Miren, 2 más 1, 3. 3 entre 3 a 4. Perdón, 12 entre 3 a 4, ¿ok? 2 más 1, 3, pero 3 no lo puedes dividir entre 9, por consiguiente, 12 entre 9 no va a ser divisible porque me da decimal, 1.3, ¿sí? Bien. Si un número es divisible entre 9, también es divisible entre 3. Ahí sí lo tenemos verdadero. Por ejemplo, 4,212 entre 9 me da 468. 4,212 entre 3 me da 1,404. Pero ambos cumplen con su criterio de divisibilidad. Miren, 4 más 2, 6. 6 más 1, 7 más 2, 9. 9 entre 9 a 1. Por consiguiente, este sí va a ser divisible entre 9. Y 9 entre 3 también es divisible entre 3. Entonces, por supuesto que es verdadera. Si un número es divisible entre 5, también es divisible entre 10. Eso es falso, porque un número dividido entre 10 no termina en 5. Miren, 525 entre 5 me da 105, pero 525 entre 10 pues me va a dar 52.5, ¿ok? Si un número es divisible entre 10, también es divisible entre 5. Verdadero, porque cumple con la terminación en 0, que también nos dice que es para la divisibilidad entre 5 y entre 10. 5,250 entre 5 me da 1,050 y 5,250 entre 10, 525. ¿Ok? Vámonos al ejercicio 3, página 29. De los siguientes números, algunos son divisibles entre 2, otros divisibles entre 3 y otros son divisibles entre 6. Anoten cada número en el lugar que le corresponde el esquema. En el esquema tenemos dos óvalos, uno de color verde, uno de color rosa. En el de color verde vamos a poner aquellos que son divisibles entre 2. En el rosa, aquellos que son divisibles entre 3. Y la parte de en medio, aquellos que cumplen con ambas divisibilidades y por consiguiente son divisibles entre 6, ¿ok? Empezamos con 78. El 78 termina en par, así que lo colocamos que es divisible entre 2 y sumamos para ver si es divisible entre 3. 7 más 8, 15. 15 es divisible entre 3, así que también se va para el óvalo rosado y para en medio, ¿ok? 86 es divisible entre 2 porque es par. Entonces de una vez lo ponemos. Pero 8 más 6, 14. No es divisible entre 3, así que solo se queda en el óvalo verde. 93 no termina en par, no es divisible entre 2. Y vamos a checar si es divisible entre 3. 9 más 3, 12, sí. 12 es divisible entre 3, así que lo ponemos en el óvalo rosa, nada más. 114 es divisible entre 2 porque termina en par, así que lo coloco. Y sumo 4 más 2, 6. ¿Sí? 6 es divisible entre 3, sí. Así que también va a ser divisible entre 6 porque cumple con ambas divisibilidades. El siguiente termina en par, 144, lo escribo.
Sumo 4 más 4, 8 más 1, 9. Que también es divisible entre 3. Lo escribo entre 3 y entre 6. 554 divisible entre 2, porque termina en par. Lo sumo, me da 14. Ahí se queda. 1239 no termina en par. Nos queda checar si es divisible entre 3. 1 más 2 más 3 más 9 me da 15. Sí, es divisible entre 3. Lo paso para allá. 2536 termina en par. Así que de una vez lo escribo y lo sumo. Me da 16 que no es divisible entre 3. Se queda solo entre 2. 43.854 termina en par. Lo escribo. Me queda sumar. 4 más 3 más 8 más 5 más 4, que me da 24. Y es divisible entre 3, porque 8 por 3, 24. Así que lo escribo entre 3 y lo escribo entre 6. El último es divisible entre 2, porque termina en par. Así que lo escribo de una vez y nos queda sumar. Me da 23, que no es divisible entre 3. Así que solo se queda ahí. Vamos con el siguiente número, perdón, con el siguiente ejercicio, que es el 4. Nos dice que existe un vendedor que tiene entre 110 y 130 naranjas, más de 110 y menos de 130. El muchacho se va a venderlas, pero se pregunta, si tengo entre 110 y 130 naranjas, ¿cómo las coloco para venderlas? Ya sé, las acomodaré de 3 en 3. El muchachillo, pues las acomoda de 3 en 3, pero ¿qué creen? Le sobra esta naranja que tiene en la mano. Una. Así que dice, ya sé, las acomodaré de 5 en 5. Y ahí se pone a acomodarlas. O no. Termina de acomodarlas y le sobra una. Las acomodaré de 6 en 6. Pues ahí va el muchacho a acomodarlas de 6 en sus canastitos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que también le sobró una. Así que, ups, siempre me sobra una. Que se quedan todas de un montón. Se da por vencido. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas naranjas tenía el vendedor? Bien. Aquí les escribí los números que son mayores de 110, pero menores de 130. ¿Ok? Y vamos a razonar. Si las dividió entre 3, 5 y 6 y solo le sobraba una en cada caso, quiere decir que el número de naranjas que tiene es divisible entre esos 3 números. Es decir, cumple con la divisibilidad de 3, 5 y 6, pero más 1 porque es la que siempre le estuvo dando lata. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a hacer es eliminar los que no terminen en par. ¿Por qué? Porque para que sean divisibles entre 6 debe de cumplir con la divisibilidad entre 2, los que no terminen en par o en 0 o en 5. ¿Ok? Bien, entonces en este caso, entonces no termina en par, 113, de ahí nos pasamos al 117, porque 115 si termina en 5, el 114 en par, 116 en par, 117 no termina en 5, 118 en par se queda, 119 no termina en par, se va, 120 termina en 0, se queda, cumple con la divisibilidad entre 2 y 5. 121 no termina en par, se va, 122 se queda, 123 se va, 124 se queda, 125 termina en 5, se queda, 126 termina en par, se queda, 127 no termina en par, se va. Ay, por aquí me faltó que 125, bueno, ahí lo elimino, pero no debe eliminarse. 127 termina en... no termina en par, así que... Y hasta ahí, ¿ok?
tenemos 129, perdón, no termina en par, así que también se elimina, ¿ok? Bueno, vamos con el paso 2. Eliminaremos todos los que no pueden ser divisibles entre 5. Vámonos a 112 se elimina, 114 se elimina, 116 se elimina, 118, 122, 124, 126 y 128, ¿ok? Nos queda solamente 115 y 120, ¿sale? De los cuales 115, estos números, tanto 115 como 120, deben de cumplir con la divisibilidad entre 3. Entonces, sumamos. 5 más 1, 6, más 1, 7. No cumple con la divisibilidad entre 3, ni con la divisibilidad entre 2 para poder ser divisible entre 6, así que se elimina. Y 120, sumamos 2 más 1, 3, es divisible entre 3. 120 termina en 0, que es divisible entre 5. Y también cumple con la divisibilidad entre 2 porque termina en 0 y entre 3 porque ya vimos que su suma da 3. Entonces, el número que tenemos es 120. ¿Ok? Pero aún no es nuestro número porque siempre le sobró una naranja. Por consiguiente, será 120 más 1. Es decir, 121 naranjas tenía el vendedor. Y nos vamos al siguiente ejercicio y último que nos dice completen la tabla. Ah, no, perdón, pero vamos a ver qué dice aquí. Pero como recordó que no tenía cubrebocas, decidió hacer uno con la naranja que siempre le sobró. Ahí lo tenemos, al muchacho, a ese chaval. Se molestó de todos modos con esa naranja que le sobró y que se pone en su cubrebocas. Bueno, ya. Vámonos al ejercicio 5 que nos dice completen la tabla. Anoten en la primera columna los números que cumplan con las condiciones que se indican y nos ponen esta tabla, ¿ok? Entonces, en el primer número queremos que sea divisible entre 3 y 5. Ah, pues fácil. Lo más sencillo es multiplicar 3 por 5, 15 y ya está. El siguiente nos dice, ahora búscate un número que sea divisible, divisible entre 2 y 3. Entonces, pues multiplicamos también. 2 por 3, 6. ¿Ok? Ahí está. El tercero nos dice, a ver, ahora que sea divisible entre 3, 5 y 9, a ver si es cierto. Bueno, pues ustedes pueden poner el número que cumpla, con la divisibilidad. Yo les voy tomando el mismo caminito por si se les complica que, a ver, ¿cuál número? No sé. Bueno, entonces, si ustedes multiplican 2 por 3, 6, que ya lo tienen ahí, ¿verdad? Tenemos, perdón. 3 por 5, 15, que es lo que nos pide. Divisibilidad entre 3, 5 y 9. 3 por 5, 15. Por 9 me va a dar 135. Ahí está. ¿Vale? Y por último, me dice un número divisible entre 2, 3, 5, 9 y 10. ¿Ok? No tiene llenadera, quiere todos. Bueno, pues vamos a darle todos. Entonces decimos, 2 por 3, 6, por 5, 30, por 9, 270. Y aseguro, porque como estoy multiplicando por los mismos números, pues aseguro que sea la cantidad. ¿Sí? Pero ustedes se encuentran otra, por supuesto, que está bien siempre y cuando cumpla con las divisibilidades. Y en este momento, chicos, ¡bravo! Terminamos la secuencia. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Oh, yeah. Bien, pues es el momento de despedirnos y nos vemos en la siguiente secuencia.